¿Te gustaría cohesionar a tu equipo pero no sabes por dónde empezar? Hoy vamos a ver 6 pasos simples pero firmes. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de 2 maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Muy buenas, aquí Jesús Soler, un nuevo episodio tradicional de este podcast de Jefe a Líder, en el que intentamos aportar nuestro grano de arena al liderazgo y la gestión de equipos. Hace tiempo que no toco el tema de la gestión de equipos y por eso quería en este episodio darle una vuelta y profundizar un poco en este tema. Sobre todo en un concepto que yo considero fundamental, o para mí es el fundamental, probablemente sea uno de los pocos que es imprescindible y que en cuanto lo hacemos lo demás se simplifica muchísimo, porque muchas veces queremos llegar a ese objetivo final en el que ya tenemos un equipo cohesionado, automatizado, en el que los procesos suceden, en el que las personas están formadas, en el que todo funciona y que todos se llevan bien, pero aparte de que eso es una utopía, porque muchas veces no podemos hacer que todos se lleven bien, y ahora hablo de esto, nos olvidamos de esos primeros pasos, de esas cosas fundamentales, esos pasos previos, el camino que hay que recorrer para alcanzar ese resultado final. ¿Y por qué digo esto que te decía antes? Porque muchas veces nos echamos toda la responsabilidad nosotros del equipo y tenemos que entender que un porcentaje de esa cohesión del equipo va a ser responsabilidad nuestra y, como siempre digo, un gran porcentaje de esto va a recaer en nuestra propia proactividad, es decir, cuanto más proactivos seamos para solucionar problemas, para establecer vínculos con las personas, para solucionar los problemas que veamos entre ellos y para automatizar procesos, etcétera, cuanta más iniciativa tomemos y más proactivos seamos, más resultados vamos a tener. ¿Siempre vamos a obtener el resultado que queremos? Obviamente no. ¿Siempre que hagamos una acción vamos a tener el resultado que esperábamos? Obviamente no, ¿vale? Y tenemos que aprender también a lidiar con ese fracaso y esa frustración. Pero hay un paso fundamental que a veces se nos olvida, y es que antes de hacer equipo debemos ver y saber con quién trabajamos. Es decir, debemos establecer ese vínculo con las personas. Pero debemos entender también que un porcentaje de esa responsabilidad de la cohesión del equipo también recae en los demás. Nosotros, cuanto más proactivos seamos, más resultados vamos a tener. Pero si las personas no quieren llevarse bien con los demás, o hay alguna persona muy cerrada en banda que no quiere cohesionar ese equipo, que no quiere trabajar en un buen ambiente, que no es proactiva a la hora de generar ese buen ambiente, o incluso que no quiere llevarse bien con determinadas personas porque, bueno, pues por determinadas circunstancias considera que no quiere tener relación con ellos, no vamos a ser capaces nosotros solos de cohesionar ese equipo. Necesitamos al equipo, digamos, para hacerlo. Es decir, un porcentaje de la responsabilidad es nuestro, grande, pero hay otro pequeño porcentaje que también depende de las personas. Así que no te flageles si, a pesar de tus esfuerzos y tu proactividad, las cosas no salen como quieres y no consigues que las personas solucionen sus relaciones. También hay una responsabilidad por su parte para hacerlo. Entonces, a modo de introducción, tenemos que ser conscientes de que antes de hacer equipo hay un primer paso que debemos dar, y es ver y saber con quién estamos trabajando, es decir, conocer a las personas. Y por eso hoy quiero hablar de cómo crear un vínculo con las personas. Es fundamental crear ese vínculo porque el vínculo profesional une, pero es bastante débil, no mueve mucho a las personas. Es el vínculo personal el que es fuerte y estrecha los lazos que pueden, después, aparte de durar toda la vida, que pueden hacer que el equipo funcione muchísimo mejor y que se convierta en ese equipo automático que a veces queremos, ¿no? Y para eso es fundamental que las personas tengan compromiso, y ese compromiso se obtiene a base de establecer vínculos con las personas. Como siempre digo, el jefe tiene una posición privilegiada para iniciar ese trámite de iniciar una relación con esas personas, porque muchas veces el equipo,
aunque no queramos, aunque ellos no quieran, tienen cierto sesgo de autoridad con nosotros por ocupar esa posición dentro de la organización. Y muchas veces tampoco nos damos cuenta de la responsabilidad que nuestras palabras tienen cuando decimos algo, cuando damos una orden, y no vemos el alcance real que tienen y que las personas lo van a ejecutar, aunque nosotros no pretendiéramos que fuera una ejecución porque solo es una opinión. Pero debemos ser conscientes también y medir mucho nuestras palabras. Por ese sesgo de autoridad que las personas tienen porque nosotros estamos ocupando una posición jerárquica sobre ellos, ¿vale? Entonces, como siempre digo, el jefe tiene una posición privilegiada para ser él el que inicia el trámite de establecer esa relación con las personas. Y antes de arrancar con las 6 claves, quiero comentarte 3 consideraciones previas que son muy prácticas. La primera de ellas es: no esperes recibir sin dar. Muchos jefes esperan que las personas les den simplemente porque les han dado un trabajo o porque les protegen en ciertos aspectos o porque les han concedido el privilegio de trabajar en su equipo y esperan recibir sin dar nada a cambio. Sé siempre primero el que da. De esa forma, cuando tengas que pedirle algo a alguien, tendrás un background en el que esa persona le va a ser difícil negarse porque tú ya le has dado mucho antes. También que ese vínculo sea ético y noble y no falso para conseguir un objetivo. Obviamente, nosotros también vamos a trabajar proactivamente estos vínculos para hacer equipo, para alcanzar los objetivos. Pero siempre el background que tiene que haber detrás, esa intención que hay detrás, debe ser noble y ética, que es establecer realmente ese vínculo con las personas y conocerlas éticamente. Y también que sea real ese vínculo que establecemos con las personas para cuando esas personas también nos necesiten. No solo vamos a crear ese vínculo para utilizarlo nosotros, sino que va a ser un vínculo real que las personas podrán usar cuando lo necesiten en su vida personal y profesional. Y con estas consideraciones nos metemos ya con los 6 puntos para crear un vínculo con las personas. La primera idea es: trabájate interiormente. Es imposible que interactuemos sano con los demás si previamente no hemos hecho un trabajo de desarrollo personal y de trabajo interior, que nos permite identificar nuestras propias emociones, autocontrolarnos cuando es necesario y saber gestionar tanto cómo actuamos nosotros cuando estamos bajo determinada emocionalidad y también reaccionar a cuando los demás exponen esa emocionalidad. Este trabajo interior nos va a permitir sanar nuestras heridas del pasado, ver los errores que hemos cometido en la vida y sacar lecciones de ellos. Y en definitiva, un trabajo de introspección y de crecimiento personal que nos permita llegar a un punto en el que seamos capaces de interactuar sano con los demás. De tal forma que nuestras inseguridades y nuestras experiencias pasadas y heridas del pasado no nos pasen factura en las relaciones personales. Segunda idea: cuenta tus historias con equilibrio. Muchas veces nos ceñimos a esa relación profesional y los jefes nos negamos a contar historias de nuestra vida personal y profesional, errores y no errores, experiencias, con nuestro equipo. Y realmente tenemos que ser conscientes de que el dar nosotros ese primer paso y contar nuestras propias experiencias también les permite a ellos hablar de las suyas y contarnos su experiencia personal, sus preocupaciones personales. Si nosotros no damos ese primer paso, digamos que no autorizamos a los demás a intervenir en este sentido. Así que te animo a contar tus historias. Obviamente te digo con equilibrio, porque no debemos ser ni el centro de atención, ni estar siempre contando todo lo que pensamos, ni excedernos en ese sentido. Pero sí que contar experiencias personales, que nos conozcan esa parte más personal, nuestro pasado profesional y personal, nuestras experiencias, todo eso va a permitir que ellos también se abran y nos cuenten las suyas. También dar nuestra opinión de determinados temas siempre que sea una opinión formada y no un populista o llevándonos por la emoción, ¿vale? Siempre eso también va a dar buen pie a tener conversaciones de calidad. También esas historias de fracaso, de nuestros fracasos pasados, los errores que hemos cometido y qué lecciones hemos sacado de ellos, van a permitir humanizarnos y animarles también a vernos como una persona y no solo como un jefe. También el hablarles, incluso consultarles sobre decisiones que tenemos que tomar que nos suponen duda o no tenemos toda la información. El contar con su opinión también va a ser valioso para establecer estos vínculos. Pero en definitiva, contar nuestras historias, hablar de nuestros asuntos personales, nuestras opiniones y nuestras experiencias profesionales para darles permiso a ellos para hacerlo. Y también para que nos humanicen y nos vean como una persona normal. Por supuesto, sin sobrepasarnos y calentarle la cabeza a la gente con nuestra vida. Tercera clave: preocúpate genuinamente de tu equipo. Mira, debemos centrarnos y enfocarnos en conocer
en profundidad cuáles son las verdaderas preocupaciones de nuestro equipo y de las personas que lo componen. Lo que ellos consideran importante, a qué le dan ellos importancia o no en su vida, cuáles son sus aspiraciones personales y profesionales. Si somos capaces de conocer qué les preocupa realmente, si tienen en su familia alguien enfermo, si tienen hijos o no, si les parece importante tenerlos o no, cuáles son sus objetivos vitales, si tienen pareja, no la tienen. También qué consideran importante para ellos en su vida, a qué le dedican su atención, su tiempo, su energía. Y también sus hobbies, ¿por qué no? Quizá nos enteremos de que una de ellos pues tiene un proyecto muy chulo fuera del trabajo o colabora con niños o con ancianos por la tarde. Todo eso nos va a dar mucha información sobre la vida y las acciones de esas personas y cómo son. Y por supuesto también preocuparnos genuinamente de cuáles son sus aspiraciones personales y profesionales e intentar satisfacer en lo posible que ellos sigan creciendo en esos dos sentidos. Si quieren formarse en algún sentido, facilitárselo. Si necesitan algo para su vida personal, también facilitárselo y permitirles crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Si hacemos esto, es muy probable que consigamos retener el talento siempre que las condiciones laborales lo permitan. Cuarta clave, llama a las personas por su nombre. Mira, Dale Carnegie en su libro Cómo ganar amigos e influir en las personas, famosísimo a nivel mundial del tema de liderazgo, habla de que debemos llamar a las personas por su nombre, ya que todos tenemos un filtro natural que cuando oímos nuestro nombre, quizá en una conversación velada, de terceros y tal, siempre se nos activa algo porque el cerebro lo capta, ¿vale? Al final no deja de ser el sistema de activación reticular pendiente de esas cosas que nos importan y nuestro nombre es una de ellas. Por eso es importante que tratemos a las personas por su nombre. Yo en el ejército nos llamamos mucho por el apellido. Y aunque a mí nunca me ha supuesto un problema, sí que es cierto que cuando he empezado a llamar a las personas por su nombre, se genera mucha más cercanía con ellos. Así que si tienes posibilidad, cambia de llamar por el apellido a llamar por el nombre de las personas. Eso va a facilitar un trato más cercano. Quinta clave, protégelos tribalmente. Este es uno de esos conceptos controversiales que suelo tocar, y es que considero que los jefes debemos ganarnos ese liderazgo natural de la especie que hemos perdido por ocupar un puesto en la organización. Es decir, las organizaciones nos otorgan un puesto y eso nos da cierta autoridad legal para ejercer ese liderazgo, pero no quiere decir que tengamos la autoridad real, es decir, que nos hayamos ganado el respeto y la confianza de la gente para liderarles. Por eso siempre defiendo que debemos ganarnos ese puesto a base de preparación, ejecución y acciones, en definitiva. El hecho de que protejamos a nuestra gente tribalmente y que los consideremos de nuestro equipo y ejerzamos ese liderazgo en todos los aspectos de nuestra vida profesional va a hacer que ellos vean que nuestra intención es real a la hora de generar ese equipo, a la hora de cohesionarlo, a la hora de protegerles. Esto va desde ese momento en el que se nos ordena o nos mandan un cometido que no corresponde a nuestro equipo y sabemos pelearlo, de cuando podemos defender a alguien de nuestro equipo y lo hacemos, aunque después tengamos que lavar los trapos sucios dentro de nuestro equipo, pero siempre que podamos proteger a nuestro equipo de cara hacia afuera, debemos hacerlo, en todos los aspectos que se te ocurran. Si una persona tiene un problema personal y quiere la organización, por lo que sea, cargar contra él y nosotros lo consideramos injusto, podemos optar desde lo más suave, que sería decirles que ya nos encargamos nosotros, a incluso oponernos si realmente estamos en desacuerdo a que se tomen medidas contra esa persona, pues protegerlos en ese sentido, ¿vale? Entonces, en todo el abanico de posibilidades, y por supuesto también si necesitan algo en su vida personal. Por eso, en todo este abanico, si conseguimos transmitirles la imagen de que los protegemos tribalmente, que somos ese jefe de la tribu que los protege y les da seguridad, estabilidad, para que dentro del equipo se genere ese entorno seguro del que ya hemos hablado, vamos a transmitirles también una muy buena imagen y eso va a hacer que el equipo se cohesione y que la gente esté orgullosa de pertenecer a ese equipo y de estar bajo nuestro ala, bajo nuestra tutela, digamos, profesional. Y sexta clave, no seas rata. Si alguien necesita algo, dáselo. Mira, hay muchos jefes, y yo lo he observado mucho en mi vida profesional, que siempre tienen una mentalidad de escasez, siempre están pensando en lo que las personas les deben, en lo que pueden extraer ellos de las personas y en que la gente siempre está en deuda con la organización y con ellos. Tengo que decirte que no podemos tener esta mentalidad de escasez y generar un buen resultado en cuanto a la cohesión del equipo, en cuanto a las relaciones personales dentro de nuestro equipo. Debemos tener mentalidad de abundancia, dar antes de recibir, confiar en las personas en que cuando necesitemos algo de ellas solo vamos a tener que pedírselo para que lo hagan. Si luego eso no sucede, pues ya veremos qué medidas tomamos y cómo podemos hacerle ver a esa persona que nosotros le hemos dado cuando era necesario y que ahora
necesitamos recibir. Pero no debemos ser ratas en este sentido. Si a una persona le surge un problema en casa, si necesita irse una hora antes, un día en concreto por algo, otra cosa es esas personas que abusan de esto, ¿no? Pero ese es otro tema. La mayoría de las personas no abusa. Así que vamos a compensar a esas personas que quizás son más austeras, más entregadas en este sentido, a premiarlas y también a darles un toque a aquellas que no lo hagan. Pero siempre que una persona necesite algo, que le haya surgido una emergencia en casa y tenga que irse, siempre que no pueda cumplir las horas un día, ya veremos la forma de que la recupere de otra forma. Pero vamos a ser generosos en ese sentido. Eso va a dar mucha confianza a las personas y aunque si lo hacemos de forma habitual la gente puede acostumbrarse, tampoco debemos. No seas rata en este sentido. Vamos a permitir tener esa mentalidad de abundancia, de generosidad, de dar antes de recibir. Y si alguien necesita algo, dáselo. Ya veremos la forma en la que después puede devolverlo. Y hoy en la parte de reflexión te traigo una única idea sobre la que hablar un rato. Hay una frase que me gusta mucho y es la siguiente: la calidad de tus relaciones determina la calidad de tu vida. Pasamos muchas horas de nuestra vida trabajando. ¿Qué menos que establecer vínculos de calidad, no solo en nuestra vida personal, sino también en la profesional? Que podamos sacar también a algún amigo del trabajo. Esto lo he comentado muchas veces, pero qué pena si durante nuestra vida profesional no conseguimos extraer relaciones de calidad que podamos llevarnos luego a la vida personal. Así que aprovecha ese tiempo que también tenemos en el trabajo para establecer vínculos y relaciones de calidad, ya que pasamos muchas horas de la vida y las relaciones personales son súper importantes. Pueden condicionarnos para bien y para mal. Y como demostración de esto, quiero traerte aquí el estudio sobre la vida adulta de Harvard. Es un estudio que ha atravesado, creo que ya más de 3 generaciones, que se inició en el año 1938 y que actualmente va por su 4º director de este estudio, ¿no? Se ha mantenido a lo largo de las generaciones y ha estudiado la vida de cientos de personas durante toda su trayectoria personal y profesional. Y lo que han descubierto es que cuantas más conexiones de calidad tienen las personas, más sanas y más felices son cuando alcanzan la madurez en la vida. Es decir, las personas o la calidad realmente de la vida de las personas depende a largo plazo de la calidad de las relaciones que sepan crear. Así que, bueno, pues te dejo aquí esta reflexión. Es un estudio científico en el que han analizado sus vidas en profundidad, en todos los sentidos, tanto su sangre, como su cerebro, como su salud mental y su salud emocional durante un montón de años a un montón de personas, y las conclusiones que sacan son estas. Te animo a ver la charla TED sobre este estudio, que es muy interesante. El título de la charla TED es What Makes a Good Life, es decir, ¿qué hace una buena vida? ¿Vale? Te animo a buscarlo y a verlo. En definitiva, lo que te quiero transmitir aquí es la importancia que tienen nuestras relaciones personales, las que creamos, tanto en la vida personal como en la vida profesional, y que está demostrado científicamente que ya no solo es que afecten positivamente a nuestra salud emocional, es que está demostrado que las personas están más sanas y mucho más felices cuando envejecen, habiendo creado relaciones de calidad a lo largo de su vida, y cuando están rodeadas de estas. En definitiva, además de esa salud física y esa salud emocional, ten claro también que tu autorrealización estará íntimamente relacionada con las relaciones de calidad que sepas crear. Y vamos a por 3 ejercicios muy rápidos de aplicación inmediata, como siempre. Primer ejercicio: ¿qué te gustaría mejorar internamente? ¿Notas si despiertas algún tipo de emoción en los demás, que se pongan a la defensiva, simpatía? Empieza por esos aspectos que tú detectas que despiertas en los demás para trabajarte a ti mismo o misma. Segundo ejercicio: escribe 3 éxitos y 3 fracasos con lección vital y haz poco a poco que las personas vayan conociendo esos éxitos y esos fracasos de tu vida. Tercer ejercicio: escribe o crea una tabla de virtudes y defectos de tu equipo e intenta aportarles algo, suavemente, sin forzar, para potenciar lo bueno que tienen y disminuir lo malo. Te aseguro que si consigues contribuir al crecimiento personal y profesional de las personas, esas personas van a tener un vínculo contigo para siempre. Muy bien, compañero o compañera, hasta aquí el episodio de hoy. Antes de irme te doy 2 avisos muy rápidos. El primero de ellos: si este podcast te gusta, si te aporta valor, compártelo con esas personas a las que creas que les puede venir bien y puntúalo, por favor, en la plataforma en la que estés, porque me ayudas a alcanzar al mayor número de profesionales posibles.
Segundo aviso, como siempre, de vez en cuando abro plazas para mi curso de Jefe al Líder, el curso más completo, un acompañamiento de 16 semanas en el que te acompaño a crecer personalmente, a liderar a los demás y a gestionar y crear ese equipo sano. Si crees que puede interesarte, en las notas del programa te dejo un vídeo en el que te explico exactamente en qué consiste, por si pudiera ser para ti. Te aseguro que si este podcast te aporta, ese curso te va a encantar. Muy bien, hasta aquí el episodio de hoy. Te deseo una excelente semana y, a ser posible, nos vemos la que viene. Un abrazo y hasta pronto. Hasta luego.